Shabbat Shalom para todos, que Dios los bendiga. Acá estamos en Shabbat en casa. Este es el episodio 5, junto con mi familia. Samuel, Rebeca. Hola Rebeca, decí. Rebeca. Hola. Pero allá está. Allá, mira la cámara. Vamos a cantar una canción de mi autoría. De mi autoría no, es de la autoría de mi padre, Israel de la Roca. Se llama Todo tiene su tiempo. ¿Qué les parece? Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. En 1746 fue nombrado miembro de la Academia Francesa y dijo: 100 años después de mi muerte, la Biblia será eliminada de la existencia y del pasado histórico. 50 años después de su fallecimiento, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa y la imprenta de Voltaire para producir grandes cantidades de libros, por supuesto, entre ellos la Biblia. La palabra del Señor es el libro más traducido, más distribuido y leído en el mundo, que sigue perdurando en el tiempo, y una simple frase no puede borrar lo que Adonai preservó por siglos. La hierba se cae, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estamos compartiendo un tiempo de mates junto a mi esposa y vamos a hablar de cuándo comenzamos a celebrar el Shabbat o a guardar el Shabbat. ¿No? La Biblia también habla que es un día de celebración a Dios. Al principio, por lo menos de mi parte, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Al principio, uno que viene de las iglesias evangélicas de tanto tiempo, de congregarse, de escuchar que el domingo es el día del Señor y de congregarse esos días, incluso a veces había cultos domingo de la mañana y domingo de la tarde, tanto es escuchar la simplicidad de que el domingo es el día del Señor que uno se convence. Y también está esto de que a Dios no le importa el día, ¿no? Que no podemos hacer todas las cosas como están en la Biblia, sino, como me dijo una vez un líder, ¿no? Si no tenemos que hacer todo como está en la palabra y no se puede, bueno, pero si somos hijos de Dios realmente tendríamos que amar sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿no? Entonces, cuando empezó mi papá, esa es la verdad de la historia. Mi papá empezó primero con las fiestas, guardar las fiestas bíblicas, ¿no? Pesach en la fecha que corresponde, Sukkot
yendo a buscar ramas, ¿no? Palmeras y esas cosas, ¿no? La verdad que uno miraba, ¿viste? Y decía, bueno, es su búsqueda espiritual y me parecía bien, pero no me parecía algo que Dios lo mandara a hacer o que lo tendríamos que hacer, porque uno consideraba cristiano y que iba el domingo a la iglesia, que tenía sus fiestas, celebraba la Navidad y cosas así. Hasta que en la búsqueda, hoy estamos hablando con mi esposa, de que más o menos los dos empezamos a guardar el Shabbat en el mismo tiempo, o sea, cuando estamos ya juntos en pareja. Eso dice acá, me estaba peleando. Al principio yo lo veía a mi papá, él ponía también, congregaciones judías, ¿no? Y acostumbrado a que todo tenía que hablarse de Jesús y todo eso, me parecía como que era algo que si no estaba Jesús o Jesucristo, no se hablaba de Cristo. De hecho hay pastores que dicen así, si la iglesia no es cristocéntrica, no hay que ir, no hay que estar, ¿no? Empecé a escuchar también mensajes cerca del judaísmo, después el armado de velas y todas esas cosas. Si bien siempre digo lo mismo, hay un montón de cosas, imposiciones que hicieron los hombres, que son justamente las cosas que Yeshua discutía con los rabinos y los religiosos, ¿no? Pero después empecé a leer textos bíblicos, y cuando empezó mi interés acerca de acercarme al judaísmo, ¿no? A las raíces hebreas de Yeshua, a las raíces hebreas de los discípulos, al comienzo de todo real, ¿no? Tener Biblias que tienen lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero que son hebreas, ¿no? Que son... No, la verdad es que no hay mucha diferencia con la Reina Valera, solamente, por ejemplo, cuando cambian algunos nombres y esas cosas, pero en términos generales dicen lo mismo. Esto lo podemos leer en la Reina Valera, en la Biblia textual, en la Biblia de las Américas, en la Biblia que tienen los testigos de Jehová, los mormones, todo, ¿no? Isaías 66 dice que el día de mañana, de Shabbat, todas las naciones irán a postrarse delante del Señor y adorar a Él. Y vendrán todos en la eternidad a hacer eso. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a preocupar, o sea, que sea el domingo el día del Señor, si después en la nueva vida va a ser un Shabbat? Después lo encontramos en Génesis, Dios bendiciendo el día. Después dando los 10 mandamientos, ¿no? Que los cristianos dicen, hay 9 vigentes y hay uno que dice que son para los judíos. No leo en el texto bíblico que diga que solamente esos 10 mandamientos fueran solamente para los judíos, porque si no tengo que guardar algunas cosas y otras cosas sí, y no es así, ¿no? Vino también en Isaías mucho hablando acerca del Shabbat, de cómo unirse las naciones a él, y entonces ahí empecé y comprendí que el domingo era el día que el emperador Constantino cambió, que el cristianismo, para diferenciarse como hace, ¿no? del judaísmo, cambió las fechas de la Pascua, cambió las fechas del día, o sea, en vez de ir a adorar a Dios un sábado, no, prefiero hacerlo el domingo. Y ponen a Jesús como alguien que abolió la ley o que abolió el sábado, y no es así. Lo que hacía Jesús en Shabbat es discutir con los rabinos y los maestros de esa época, sanar enfermos, curar las heridas y estar en el templo, o sea, en la casa de Dios, en el Shabbat. Los discípulos de Jesús, o sea, en el Nuevo Testamento hay mucho de Shabbat. Cuando nosotros le llamamos en el día de, porque la Reina Valera traduce así, era día de reposo, y los discípulos estaban en el templo o predicando, cuando Pedro también dijo, no tengo plata ni oro, pero se sano en el nombre de Jesús, lo hizo en Shabbat. Y Pablo predicando 2 años todos los Shabbat a un grupo de judíos que querían aprender de la palabra. O sea, los discípulos no tuvieron ni entendimiento de que se había cambiado el día, porque no hay un texto que lo confirme. De hecho, cuando vos vas a las justificaciones de los cristianos, siempre lo van a encontrar con la doctrina, el mandamiento que se cambió porque ahora queremos establecerlo así, no con un versículo bíblico. No hay un versículo bíblico que vale que Dios haya cambiado de día. Yo eso es un poco lo que quería compartir acerca del sábado. ¿Vos, amor? ¿Cuándo sentiste de empezar a guardarlo? No fue una imposición mía, no fue una obligación. No. Es que en realidad al principio me alejaba un poco el tema de que prendían las velas y eso. No entendía por qué prendían las velas.
Pero sí, también. Empecé a guardarlo cuando me mudé, o sea, así como... Como conmigo, ¿sí? Sí. Y aparte, siempre me empezó a acompañar el tema de lo que era la grabación de los videos de los sábados. También, sí. Pero fue a poco, fue como que al principio era un rechazo porque... Claro, no sabía. Ahora no, ahora ya es más cotidiano, o sea, llega Te la vas hora, vamos a la acostumbrando. mesa, sí. No es una carga, no es una imposición, no es que llega el Shabbat y tengo que no hacer ciertas cosas o estoy obligado a hacer ciertas otras. No, un mandamiento de Dios, y si ama al Señor lo tiene que tomar como algo natural, algo que realmente sirva. Si vos tomar mate, me lo tomo yo. Está muy inquieto. Y se tomó. Ya estamos en tiempos modernos y alguno podrá decir, bueno, en Shabbat, si alguien no cumplía el Shabbat, había que apedrearlo. Bueno, en ese criterio, o sea, en la Biblia también cuando se dice no matarás, o sea, la persona que mataba lo mataban, el que cometía adulterio lo apedreaban. Y esas personas, el pecado sigue estando mal, no matar, ¿no? O estar con la mujer del prójimo, sigue estando mal, sin embargo, no tenemos esos castigos porque ya sabemos que Yeshua pagó en la cruz, ¿no? lo que tuvo que hacer. Pero bueno, o sea, no nos van a apedrear nadie va a salir con piedras en estos momentos porque no guardes el Shabbat, pero sí tomar la conciencia que ese es el día del Señor. Queramos verlo o no, yo sé que hay muchas personas que son cristianas que siguen en su mente pensando que el día domingo es el día del Señor, pero no hay texto bíblico que avale. Hay unos que se justifican diciendo, bueno, el domingo los discípulos se juntaban a juntar la ofrenda, a comer el pan, pero es porque el Shabbat no podían tocar dinero, o sea, no iban a juntar el Shabbat plata, no iban a tocar ofrendas un día como el Shabbat. Estaba acordando que a mí al principio me costaba también guardarlo porque estábamos muy acostumbrados, ¿no?, a la rutina, a hacer todos los días, a no descansar, más bien no descansar el domingo. Acá los domingos no hay nada abierto. Claro, y está todo cerrado. Como que se descansa más los domingos. Pero ahora no, ahora ya Claro. estamos... Eso es también otra cosa, ¿no? Que el mundo siempre va a la contraria de Dios, ¿viste? Y vos salís un domingo, está todo cerrado. Incluso a mí cuando iba a la iglesia, incluso cultos de ir a la mañana y a la tarde, me parecía el domingo un día cargoso. No tiene que ser un día pesado, cargoso, tiene que ser un día donde realmente yo lo tome para descanso de Dios y diga, bueno, este es el día que Dios apartó, que hizo 6 días de la creación y dijo, en este día voy a descansar, ¿no? Después hay mandamientos humanos que no es que coincidamos, o sea, si yo no llego a cierto horario para prender las velas, no hay nada en la Torah que diga eso, que no puedo prender las velas porque llegué 15 minutos tarde, no hay nada que diga que no puedo cortar el papel higiénico en Shabbat, eso viene de los maestros, los sabios y las enseñanzas. Y eso es lo que discutía Jesús, o sea, cuando vinieron y dijeron, tus discípulos están arrancando espigas. No había nada en la Torá que diga que no podían arrancar espigas si tenían hambre o verdaderamente comer. Por eso Jesús le dijo, no leyeron la historia de David, como come del pan sagrado que no está permitido comer, que no lo podía comer, pero lo come porque era un momento especial para David y era lo único que había para comer. Entonces, es un día para buscar de Dios, para alejarse de los problemas, para no hablar. Quizás en la semana, qué sé yo, te estás preocupando por qué vas a comer el lunes, martes, miércoles, qué vas a vestir, qué esto, qué lo otro. Separarse de todo eso, capaz también algunos tienen la oportunidad de separarse de las redes sociales, de todo lo que se hace costumbre de hacer durante la semana, apartarse y decirlo, esto es para el Señor y es para Él. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecer ese día, agradecer por las bendiciones, siempre tenemos por qué agradecer. Exacto. Bueno, llenarnos de Dios, ¿no? Buscar de Él, leer de su palabra. Es un lindo día. Al principio cuesta, a mí no. A mí me costaba, la verdad. Siempre hacía algo. Sí, pero ahora ya es de a poco. Es como cuando recién empezás a ir a la iglesia. Al principio te cuesta, no entendés. Claro. Yo, como dije, estaba muy negada al principio, no. Y después también me costaba guardar el Shabbat. Ahora no, más de disfrute, es como dice mi esposo, o sea, no siento que sea una carga. Es un día, una pausa y nos pide solamente un día, Dios. Después tenemos toda la semana para preocuparnos por las cosas cotidianas.
Así es, bueno, es un poco lo que queremos compartir en el día de hoy. Vamos al tiempo de la reflexión. Hoy vamos a compartir algo que podemos leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 42 en adelante. Dice: holocausto continuo para sus generaciones en la puerta de la tienda de reunión delante de Adonai, donde me reuniré con ustedes allá para hablarles allí. Me reuniré allá con los hijos de Israel y se santificará con mi gloria. Santificaré a la tienda de reunión y al altar, y a Aarón y a sus hijos consagraré para que ministren delante de mí. Residiré dentro de los hijos de Israel y les seré por Dios. Y sabrán que yo soy el Señor, Dios suyo, que los saqué de la tierra de Egipto para residir dentro de ellos. Yo soy el Señor, Dios suyo. ¿No? Acá el Señor lo deja claro, ¿no? Estamos hablando en el capítulo anterior acerca de la creación de la menorá, del arca de la alianza, el tabernáculo donde Dios quería morar con el pueblo de Israel. Y acá dice, ¿no?, que tenía que haber un holocausto continuo delante de la presencia del pueblo de Israel y de Dios por generaciones, y dice: me reuniré con ustedes allá para hablarles allí, y ahí se santificarán con mi gloria. Y dice que santificará también a Aarón y a sus hijos para que ellos ministraran delante de él. Eran los elegidos de la tribu de Leví para que sean sacerdotes. Y que Dios iba a estar por cabeza, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero quería compartirles algo que podía leer en el libro de Isaías, algo para que quede claro por qué. Sabemos que uno ama a Israel como hijo de Dios, ¿no? Y también tenemos promesas para aquellos que no nacimos en el pueblo. Yo no soy judío, no nací en Israel, no practico el judaísmo, sino que leo la palabra y cada día busco mi relación con Dios, y al encontrarme en su palabra, que Él es el Dios de Israel, puedo decir que amo a Israel por sobre todas las cosas también, ¿no? Pero también tengo que en la palabra buscar acerca de aquellas cosas que sean de bendición para mí, porque tengo que saber o entender realmente en el camino hacia donde me dirijo si estoy yendo correctamente bien o no. Y obviamente que la salvación de Dios es universal, más allá de que tenga un amor especial por el pueblo de Israel, ¿no? Y más allá de lo que uno cree que Yeshua es el Mesías y de tener redención en Dios a través de él, podemos leer también en el Antiguo Testamento, lo que nosotros mal llamamos como Antiguo Testamento, sino que es la Tanaj, en Isaías capítulo 49, un par de versículos que me parecieron interesantes. El versículo 3 dice: me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me glorificaré, dice Adonai. Después en el versículo 6 y 7 dice: también dijo, me es insignificante que seas para mí un siervo, solo para restablecer las tribus de Israel, y a los preservados de Israel hacer retornar. Por tanto, también te pondré por luz de las naciones, para que llegue el anuncio de la salvación que haré hasta el confín de la tierra. Así ha dicho el Señor, libertador de Israel, su santo, el despreciado del alma, el abominado de las naciones, el siervo de las dominadores. Los reyes verán, se levantarán y se prosternarán por causa del Eterno, porque es fiel el Santo de Israel que te ha elegido. Así ha dicho el Señor: en tiempo de aceptación te he respondido, y en el día de salvación te he ayudado. Te resguardaré y te pondré por pueblo del pacto, para restaurar la tierra, para hacer heredades desoladas. Diciendo a los prisioneros: salgan, a los que están en oscuridad, descúbrense. Pastorearán en los caminos, y en todas las alturas estará su postura. No pasarán hambre, no sufrirán sed, no serán golpeados por el calor excesivo o el sol, porque el que les tiene misericordia los conducirá a la fuente de agua que los guiará. Hermoso texto bíblico que habla de la eternidad de Dios, que algún día no vamos a pasar hambre, no sufriremos sed y no seremos golpeados por el calor excesivo del sol. Dice, ¿cuántas veces pasamos que vamos por la calle con las altas temperaturas que tenemos y sufrimos el calor mal, tenemos que alimentarnos, ya tenemos sed enseguida, ¿no? Y acá dice que no vamos a sufrir de sed. Dice, he aquí, algunos desde lejos vendrán, y aquí algunos del norte y del oeste, y aquí algunos de la tierra de los Sinim, que canten cielos y regocíjense la tierra, entonen los montes un canto, porque ha consolado el Señor a su pueblo, y sobre sus humildes tendrá misericordia. ¿No? Habla de la misericordia de Dios, habla
de la eternidad que Dios promete, que van a unirse las naciones al pueblo de Israel. Eso era un poco lo que quería compartir en el día de hoy. Dios eligió a Israel como su hijo santo, ¿no? Y apartado, pero también le dio a las naciones, de alguna forma, lo puso a Israel para las naciones, para que sean santos, como él lo desea, pero Dios eligió al pueblo de Israel para que ellos también puedan santificar al resto de las naciones y puedan llevar a otras personas al corazón de Dios. Y esta es la promesa que también leemos en Isaías, que me gustó para compartírsela. Que tengan una bendecida semana, Shabbat, Shalom, que Dios los bendiga pronto. A ver esa risa. A ver esa risa. Uy, Dios. ¿Qué? ¿Quién está usando muchos pañales? ¿Quién está usando muchos pañales? ¿Vos estás usando muchos pañales? Sí. Vos estás usando muchos pañales. Sí. Ay, qué risa. Tiene cabello y tiene cola y hace. Tiene cabeza y tiene cola y hace. Rebeca. Mamá. Hola, mamá. Ay, qué cargoso, papá. Te amo.